Buenos días y muchas gracias por la presentación. Trabajo aquí a hablar, que además como no estamos muchos, si no hay arriba estoy muy solo. Entonces hoy vamos a hablar de cadena de suministro, que como pone ahí el título, ¿verdad? Decimos que es mucho más que logística, ¿no? Y siempre hablamos de logística, pero vamos a ver que la cadena de suministro va mucho más allá, ¿no? Entonces, me gustaría hacer un poco la sesión un poquito interactiva y también podéis participar. Entonces, la primera pregunta que os lanzo es, cuando hablamos de logística, ¿qué es lo primero que os viene a la cabeza? ¿Ideas? ¿Manos? 9 de la mañana, España, fácil, que no haya ninguna respuesta. Le pregunto a Javier, que es la única persona en la sala que conozco, ¿qué es lo primero que tiene en la cabeza cuando hablamos de logística? ¿Una función de la empresa? Los envíos. Los envíos. Estamos hablando de transporte, ¿vale? Esta es una clara. Habitualmente pensamos en camiones que van y vienen. ¿Alguna más? Almacenes. Almacenes, muy bien. Esto no está preparado, ¿verdad? Pero fijaos lo que tenemos ahí. Cuando la gente piensa en logística, la primera almacenes, la segunda transporte y distribución. Así que habéis dado los dos ¡pum!, en el centro de la diana. Muchas gracias. Hemos empezado con buen pie. Muy bien. Esto es lo que tenemos habitualmente en la cabeza. Entonces, cuando hablamos de cadena de suministro, vamos mucho más allá. No solamente hablamos de estas dos funciones de transporte y distribución, sino que, fijaos, estamos pensando lo que pasa antes de almacenar y lo que pasa después de transportar. Es decir, vamos desde los proveedores de los proveedores, tenemos que fabricar, no sé, en Asia, luego tenemos que hacer el transporte hasta el puerto, luego el barco, luego la aduana, luego el otro transporte, llegamos al centro de distribución, distribuimos al almacén central del cliente, de ahí distribución capilar hasta las tiendas y hasta que llega al usuario final. Todo lo que pasa en ese tiempo, que suelen ser meses, está cubierto por algo que va mucho más allá de la logística, ¿verdad? Es a lo que nos referimos como gestión de la cadena de suministro. No solamente la cadena de suministro es mucho más larga que el concepto logística, sino que también es mucho más ancha. Habitualmente, cuando pensamos en logística, estamos pensando en materiales, ¿sí? Materiales físicos que podemos tocar, inventarios. Sin embargo, la gestión de la cadena de suministro, miramos también otros dos flujos. No solo materiales que fluyen habitualmente de proveedores a clientes, pero también al revés, cuando hablamos de la logística inversa, sino que también estamos hablando de flujos de información, pedidos, lead times, etc. Y también estamos hablando de flujos financieros, ¿sí? Hay cuentas a cobrar, cuentas a pagar. Todos estos tres flujos están imbricados entre sí, están relacionados entre sí, y de la relación entre ellos se ocupa también la gestión de la cadena de suministro. Entonces, vamos a dar unas pinceladas. He preparado como cuatro puntos, ¿verdad? Que son la gestión de inventarios, las compras, el impacto en la parte financiera de la empresa y la coordinación de la cadena. Vamos a ver hasta dónde nos da tiempo. Es una forma de ilustrar conceptos que estudiamos en el ámbito de la cadena de suministro y que son relevantes y no siempre intuitivos y no siempre están claros en la mente de los directivos que tienen que tomar decisiones para mejorar las operaciones. Entonces, hablando del primero, simplemente, como digo, unas pinceladas, porque esto daría para un curso entero, gestión de los inventarios, ¿no? Las preguntas típicas que se responden en este ámbito de gestión de los inventarios incluyen algunas que veis ahí, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿cuántos artículos tengo que tener? ¿Qué es mejor? ¿Tener pocos o tener muchos? Si tengo muchos, puedo vender más. Si tengo pocos, soy más eficiente. Hay un primer equilibrio ahí que resolver. Después, ¿cuántos centros de distribución? ¿Qué es mejor? ¿Tener producto centralizado o descentralizado? Si centralizo, soy más eficiente. Si descentralizo, doy mejor nivel de servicio al cliente. El tiempo de respuesta es mucho más corto. ¿Cuándo tengo que reponer? ¿Una vez al día? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez al mes? ¿Cuánto tengo que pedir cada vez que pido? ¿Qué pido? ¿Una caja? ¿Pido un palet? ¿Pido un camión? ¿Pido un contenedor? Y después, ¿cuánto inventario he de tener? Para optimizar el beneficio esperado, ¿cuánto inventario he de tener en mis centros de distribución? Son preguntas muy importantes que van a determinar sobre todo la eficiencia, pero también la eficacia de nuestra cadena de valor, de nuestra cadena de suministro. Por ejemplo, hablando de la última, ¿cuánto inventario he de tener? Pensad en una empresa... Si pensamos en una empresa pequeñita, estas cosas actualmente se pueden hacer incluso a ojo, ¿no? Pero el otro día estaba hablando, que vino a Zaragoza un directivo de esta empresa, JD.com, es una empresa china, que está tratando de venir a Europa a vender. ¿Cuántos artículos pensáis que vende online esta empresa? ¿Alguna idea? Tengo un premio para el que acierte. 1 millón. ¿1 millón? ¿Alguien más? Más de 1 millón.
es mentira, no tengo ningún premio, es menos mal que no hayáis acertado ninguno, ¿verdad? Tiene 30 millones de artículos. 30 millones de artículos, ¿sí? 1 millón tiene el Corte Inglés, por ejemplo, aproximadamente, ¿sí? Un supermercado americano, 45.000. En España un poquito menos. Mercadona, 4.000. Esta empresa tiene 30 millones de artículos. Pero es que Amazon tiene 230 millones de artículos. Y los vende todos online. 230 millones de artículos es algo realmente difícil hasta de imaginar, ¿sí? Entonces, ¿cómo pensáis que es la gestión de los inventarios de una empresa como esta, JD? Entre fácil y complicado, entre complicado y muy complicado, lo siguiente, ¿verdad? De ahí la importancia de todas estas preguntas y las técnicas que hay detrás, ¿verdad?, para contestarlas. Muy bien, pues esto como primera ilustración. La segunda, hablamos de una parte importantísima que es de dónde me nutro de materias primas. Y hablamos de los proveedores y hablamos de las compras. Algunas preguntas usuales. ¿Dónde tienen que estar los clientes? ¿Cerca? ¿Lejos? Si está lejos suele ser más barato, si está cerca suele ser más rápido a la hora de contestar. ¿Cuántos proveedores tengo que tener? El año pasado y estuve involucrado en un proyecto con una multinacional que vino a preguntarme lo siguiente. Oye, ¿cuántos proveedores debo tener? ¿Cuántos proveedores creéis que tenía esta empresa? Eran muchos, ¿verdad? ¿Cuántos son muchos? En este caso eran 88.000 proveedores. ¿Os imagináis trabajar con 88.000 proveedores? No te caben ni en la Excel antigua, ¿eh? No te caben. Y cada uno multiplica por unos referencias que sirven. Entonces, hacer esta gestión es realmente complicado. ¿Cuántos proveedores tener? ¿Qué es mejor? ¿Que un artículo me lo sirva un proveedor o varios? Si tengo uno, es más eficiente, pero también tiene más riesgo. Es otro equilibrio que resolver. ¿Qué es mejor? ¿Una relación a corto plazo o a largo plazo? A corto plazo puedo, como decimos, exprimir mejor al proveedor, ¿verdad? A largo plazo, posiblemente, que sea mejor ayudar, ¿no? Ayudar o exprimir al cliente. ¿Y cuánto comprar? ¿Cuánto comprar al proveedor? Es también una de las preguntas clave porque tiene un impacto grande en la eficiencia de la empresa. Hablando de esta última pregunta, esto es un jueguito que lo hice aquí hace 4 años. No sé si alguno estuvo hace 4 años y se acuerda que son dos condiciones, las dos importantes, ¿verdad? José Félix seguro que sí. Pues no juguéis, pero el resto vamos a hacer este jueguito, ¿no? Imaginad que somos una empresa que nos dedicamos a vender árboles de Navidad, si queréis online, y así la hacemos más familiar. Y la decisión de comprar, porque compramos muy lejos, la tenemos que tomar no en diciembre, sino ahora. Porque hay muchos meses del lead time y no sé qué. Y solo podemos pedir una vez. Si nos confundimos con la demanda, no podemos pedir corriendo al proveedor que nos traiga, ¿sí? Solo podemos pedir una vez. Sabemos que el precio del árbol es 10 y el coste es 6. Y también tenemos un histórico que hemos ido, pues nuestro negocio hace muchos años que está, y la demanda vamos a suponer que es constante, quiero decir que la podemos caracterizar con esta función, ¿verdad? Ahí tenemos una distribución normal, la que sea, ¿verdad? Pero lo importante es que la media es 100, en media nos han comprado 100 árboles en los últimos años, 100 árboles, y la desviación 30. ¿Qué significa la desviación 30? Que 2/3 de las veces la demanda ha estado entre 100 menos 30, 70, y 100 más 30, 130. Eso significa la desviación 30, ¿sí? Entonces la pregunta que os hago, tenéis que apuntar en un papel, bueno, en vuestro teléfono, tenéis que apuntar cuántos árboles vamos a pedir al proveedor si queremos maximizar el beneficio esperado. Y os dejo 20 segundos. ¿Cuántos árboles tenemos que pedir? La demanda ha sido 100 más menos 30 y esperamos que el futuro se parezca al pasado. El precio 10, el coste 6. ¿Ya tenéis la respuesta? No he visto a mucha gente apuntar ahí con el papel, ¿eh? Habrá que preparar papeles la próxima vez. Ahora vamos a votar. Es un juego, ¿eh? No pasa nada si os equivocáis. De hecho, es bueno aprender de los errores y los humanos, sobre todo los adultos, aprendemos aprendiendo de nuestros errores, ¿verdad? Todo el mundo está invitado a participar. ¿Quién compraría 100 árboles? Levantáis la mano. Venga, sin miedo. Sin miedo. Venga, yo sé que hay más 100 árboles en la sala. Tenemos 3 o 4. Muy bien. ¿Quién compraría más de 100 árboles? Levantáis la mano. Mira, aquí tenemos el 80% de...
80% y luego 3, ¿no? O sea, vamos a ver 10. ¿Quién compraría menos de 100 árboles? ¿Algún valiente? 1, 2, 3, 4. Muy bien, Javier, veo que has aprendido. Entonces, vamos a ver, lo bueno, los porcentajes más o menos 10, 80, 10, ¿no? Esto es buenas noticias, porque significa que... ¿Cuál es la respuesta correcta? Dejadme desvelar la respuesta. La respuesta correcta es menos de 100, es la última, ¿vale? Esto significa, como decía, que el 90% de la sala va a aprender algo hoy, ¿verdad? Porque al menos la pregunta es, oye, ¿por qué menos de 100? Si no es nada intuitivo, ¿verdad? Dejadme que os lo explique, porque no sé cuánto tiempo me va a llevar esto, pero fijaos, ¿la intuición cuál es? Si compro de menos, ¿qué sucede? Que llega un cliente a pagar, a comprar, y no puede, no hay, ¿verdad? El almacén está vacío. Con lo cual, ¿qué es lo que pierdo? Lo que pierdo es la diferencia entre el precio y el coste. Es decir, pierdo 4. Por cada árbol que no tengo, pierdo 4. El margen, pierdo 4. Lo cual es malo, perder 4. Pero sin embargo, ¿qué sucede si me paso? Si me paso, ¿qué sucede? Que no vendo. ¿Y cuánto me ha costado el árbol? 6. ¿Y para qué sirve un árbol de Navidad al día siguiente de Navidad? Para que se seca y ya muere, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no vendo? Que pierdo 6. ¿Qué es peor? ¿Perder 4 o perder 6? Pues perder 6, ¿verdad? Entonces, por eso somos menos arriesgados a la hora de comprar. ¿Se ve más o menos la intuición? Por ahí va. Segunda pregunta. ¿Qué pasa si ahora todo es igual, pero el coste, en vez de ser 6, baja a 3? Vamos a escribir la pregunta otra vez mentalmente. La respuesta. ¿Sí? Ahora bajamos a 3. ¿Quién compraría 100 árboles? Menos mal que nadie... Menos mal que nadie compraría. Algo hemos aprendido. ¿Quién compraría más de 100? Y muy bien, porque esta es la respuesta correcta, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Se ha cambiado la forma de pensar, porque si compro de más, solo pierdo 3. Antes perdía 6. Si compro de menos, ¿qué va a pasar? Pierdo 7. Hay un coste de oportunidad enorme, un lucro cesante de 7 euros por árbol. ¿Se ve? Con lo cual, aquí quiero ser más arriesgado. Y esto es digamos, la piedra angular de toda la teoría de gestión de inventarios. Es tan sencillo como esto, ¿no? Podemos ponerle un poquito más de música, ¿verdad? Y contar la historia algo así, ¿no? Cuando llega el inventario, decimos, oye, tenemos el almacén lleno, estamos en octubre, ¿cuántos árboles venderemos? No lo sabemos, ¿no? Entonces, llega diciembre, vendemos los árboles, los que tenemos, y pueden pasar dos cosas. Si nos sobra producto, estamos tristes porque, oye, el almacén está lleno, ¿no? Qué mal que no hemos vendido todo. Y si el almacén está vacío, ahí pone que estamos contentos. ¿Es cierto esto? No. Nos estamos tirando de los pelos por todo el lucro cesante, ¿sí? Esto no aparece en los libros de contabilidad de la empresa, pero es real, ¿sí? Muy bien. Y aquí decimos, oye, ¿cuál es el dilema? Y es el que hemos explicado. Y si alguien está interesado, no vamos a entrar, ¿verdad? Pero podemos ponerle un poquito de técnica al asunto, ¿verdad? Podemos decir, y vamos a ver solo la primera parte, para tener un poco más de intuición. Decimos, oye, si somos muy, muy precavidos, si la media es 100, más o menos 30, vamos a pedir muy pocos árboles y así seguro que los vendemos, ¿verdad? Decimos, vamos a pensar que compramos solo 30 árboles. Si compramos 30 árboles, la media es 100, seguro que vendemos los 30, ¿no? Entonces decimos, si compramos 30, ¿cuál va a ser el beneficio? Pues va a ser 30 que compramos multiplicado por el margen, 210. Con probabilidad casi 1. Por lo cual, oye, sabemos que vamos a ganar 210. Entonces la pregunta es, oye, ¿compraríais la unidad número 31, la siguiente? Y decimos, oye, pues si la media es 100, aún nos quedan 69, ¿no? Hasta 31, pues vamos a comprarla también. Pero ¿ahí qué sucede? Que la probabilidad de vender 31 es un poquito más pequeña que de vender 30. Con lo cual, el beneficio adicional esperado es, por cada árbol, es 7, pero es un poquito menos de 7. Y el coste marginal esperado, si el coste es 3, va a ser 0 porque la probabilidad de que alcance menos 31 es
es un poquito más que 0, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar cuando el 31 suba? Pues que este 7 se va haciendo más pequeño y este 0 se va haciendo más grande. Y llega un momento en que ¿cómo van a ser? Iguales. En ese momento me da igual comprar una unidad más que no. Y ahí es donde me paro. Porque a partir de ahí el coste esperado será mayor que el beneficio esperado. Ahí es donde me paro. Si hacéis las cuentas, si alguien está interesado, pues a lo mejor tiene que hacer el máster con nosotros, porque quiere decir que tiene interés por saber cómo se hace esto, ¿verdad? Entonces, llegas a una expresión como esta, que se puede implementar en Excel, así es esta formulita, y la solución es 116. Cuando el coste es 3, 116. Cuando el coste es 6, la solución es 92. ¿Sí? Como os decíamos que es menor que 100. Oye, y hay una diferencia entre pedir 116, que es el óptimo en este caso, y pedir 100, que es la media, lo intuitivo, lo que muchas empresas hacen, entonces la diferencia es un 2,6%. Pero esto es no margen neto, esto es margen bruto. Y una diferencia de 2,6% del margen bruto puede representar en algunos sectores incrementos del 20-25% en el margen neto. Así que hay una gran diferencia entre hacerlo bien y todo lo demás. ¿Se ve? Bien, pues para ilustrar el segundo bloque, que es el que hemos hablado de las compras y los proveedores. Tercer bloque, hablamos del impacto de nuestras decisiones del mundo operativo en la parte financiera de la empresa. ¿A qué me refiero por la parte financiera? Todo lo que veis ahí. Los estados contables, la cuenta de resultados, el balance, el estado de, ¿cómo se llama ahora? El estado de flujos de caja, el riesgo y al final el valor para el accionista, el valor de las acciones, ¿sí? Entonces, todo lo que hacemos en el mundo operativo tiene un impacto en todos esos. ¿Sí? ¿Cómo de importante es entender el impacto que tenemos en las finanzas? Pues mira, yo os traigo, se ve mal porque esto es unas copias de mis notas cuando vino Roger Blemen, que era el vicepresidente de cadena de suministro de Solutia, una multinacional del sector químico. Estuvo en Zaragoza hace unos años y decía esto. La gente que trabajamos en cadena de suministro decía, somos contables. Ahora a mí se me cayó el lápiz cuando veía aquello, ¿no? Porque digo, son dos mundos totalmente distintos. Y sin embargo este hombre dice que somos contables. Y dice, si no entendemos las finanzas, no puede ser un profesional de la cadena de suministro. Así de rotundo era, ¿no? Y yo estoy de acuerdo y por eso lo traigo aquí, ¿verdad? Él decía más. Si no eres capaz de entender cuál es el impacto de tus decisiones operativas en la parte financiera de la empresa, estados contables, riesgo y valor, no puedes ser un profesional de las finanzas. Él hablaba impacto en el triángulo, pintaba un triángulo en la pizarra que era algo así como esto. Tenía un triángulo y en cada vértice ponía uno de los estados contables, ¿no? Nosotros, ¿qué tenemos en la cabeza habitualmente? Lo que tenemos en la cabeza es la cuenta de resultados como mucho. Luego veremos que hay más, ¿sí? Otro experto, Oliver Scott, es fundador y el jefe de estrategia de una empresa que se llama Yonova, que está en Seattle, y me mandó un email una vez decía esto que pone. En la vida real vemos que las compañías, esto de resolver los equilibrios entre la parte operativa y financiera, venía a decir, lo que pone ahí, que no tienen ni idea. Operaciones van por su sitio y finanzas por el suyo, ¿sí? Y no hablan y no se ponen de acuerdo. Esta es la experiencia de uno de los jefes de Yonova, que es quizá la empresa de consultoría del mundo que mejor resuelve estos equilibrios que hay que resolver entre los dos mundos, operaciones y finanzas. Esas son malas noticias, ¿verdad? Que no sabemos hacerlo bien. Buenas noticias es que, oye, si sabes hacerlo bien, puedes llegar a tener una ventaja competitiva del primer nivel, ¿no? Y aquí traemos, y es un orgullo siempre pasear por el mundo con este ejemplo, porque es un ejemplo español, ¿verdad? Y hablamos del caso de Inditex, con su mejor marca conocida que es Zara, y su fundador, Amancio Ortega, ¿verdad? Y los traigo aquí porque esto es 2011, número 7 del mundo, en la lista de Forbes de más ricos del mundo, aparece Amancio Ortega. Actualizada, el año pasado estaba número 3, y ahora ya depende, está el 3 o 4, dependiendo de cómo valoran, ¿verdad? O Forbes dice una cosa, el Economist dice otra, pero por ahí anda, ¿no? Entonces, ¿cómo se llega a estar en esa lista? Es complicado, ¿verdad? Pero, ¿qué hace muy bien Inditex? Lo que hace muy bien es resolver este equilibrio entre operaciones y finanzas.
en un sector, el sector de la moda, que está en crisis desde siempre, es decir, que desde Adán y Eva, que ya llevan poca ropa, la moda está en crisis, ¿verdad? Entonces, oye, todo el mundo tiene 3 momentos o 4 momentos de venta y hay muchísimos sobrantes. Y eso es una carga pesadísima para el balance de las empresas que tienen que acabar tirando inventarios, ¿verdad? O mal vendiendo. Y este dice, no, hay otra manera. Entonces, cambia totalmente el paradigma de la industria para entrar en esa lista, ¿sí? Y es por entender perfectamente el impacto de las decisiones operativas, en este caso, en el balance de la compañía. Os pongo otro ejemplo. Hablando de las compras, ¿no? y viendo el impacto en las finanzas. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Muchas empresas en Occidente han dicho, vamos a comprar a Asia, sobre todo ¿a dónde? A China, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es más barato, mucho más barato. Vamos allí y el comprador que hace, o la compradora, se pone una medalla XXL, ¿verdad? Y dice, oye, he encontrado un proveedor, 50% de descuento en China. Y entonces, palmadita, bonus y ascenso. Esa es la parte buena, pero hay algo más. Y os traigo un ejemplo para ilustrar que sí que hay algo más que hemos de tener en cuenta. Es un ejemplo de Excel, a ver si funciona. ¿Se ve? Ay, se ve regular. Vamos a hacer más grande. Y antes porque se veía bien yo, ¿no? Ahí está. Fijaos, vamos a partir de la situación que teníamos con el árbol de Navidad, para que sean parámetros ya conocidos. El precio es 10, el coste es 6 y en este caso pensemos que es un producto que se repite, o sea que compramos todas las semanas. La media de la demanda es 100 y la desviación es 30, ¿eh? Igual que antes, los mismos parámetros. Y es un producto que compramos todas las semanas a nuestro proveedor que está local, ¿sí? Está aquí en la zona, en España. Y entonces la media, el lead time de media es 2 semanas y además es un lead time fiable. Es 2 semanas o 2 semanas, ¿sí? Fácil de entender. Entonces la pregunta que nos hacemos es, oye, ¿cuánto inventario tiene esta empresa en media si hace las cosas bien, ¿no? Entonces, bueno, necesita un inventario de ciclo que depende de cuánto compra cada vez que compra. Necesita también un inventario de seguridad, que en este caso resulta ser negativo porque compra menos de la media. Y luego hay cierto producto que está viajando, ¿no? Esas 2 semanas que está en casa del proveedor o viajando en el camión. Total, nos sale 239 unidades o 1.430 euros. Esto puede ser 1.400.000, ya seríamos más categoría de ejemplo, ¿verdad? O 1.400 millones, demasiado. Entonces, fijaos, esta es la situación, la opción A. Y ahora viene el comprador y dice, oye, en China he encontrado un proveedor que me lo hace a mitad de precio. En vez de 6 el coste, ahora baja a 3. ¿Verdad que son buenas noticias? ¿Verdad que si sois el director general se os ponen así los dólares en los ojos, como iba a decir el tío Gilito, pero ¿quién es? Entonces, fijaos, ¿qué pasa cuando vamos a China a comprar? Pagamos menos, es verdad, pero ¿dónde empieza la lista de inconvenientes? Primero, el lead time ya no es 2 semanas. ¿Qué lead time te da el proveedor chino? Ya ni siquiera habla de semanas, habla de meses. Y te va a decir, pues 2 semanas para producir, y 1 semana de envío, o 45 días de envío, vamos a poner 12 semanas, ¿sí? Y además, porque a veces se atasca en el puerto de Shanghái, o está el tifón que viene, o paro en Medio Oriente, el barco, pues dejamos de ser confiables, no sé cómo se dice esto en español, reliable, confiables. No estamos, empieza a tener problemas de confiados, no, confiados no somos en ningún caso, ¿no? Entonces, pero sí que, lo que quiero decir con esto es que puede ser lead time 12 semanas, pero puede ser más 1 o menos 1. Normalmente es más 2 menos 0, ¿verdad? Pero vamos a pensar que son 12 semanas. Y además, y entonces volvemos a hacer las cuentas de cuánto inventario de ciclo, de seguridad, en el barco tenemos, y si hacemos bien las cuentas, nos aparecen estos números de aquí. Estos números que pone aquí abajo, ¿verdad? Y si sumamos, resulta que son 1.500 unidades. Y si lo valoramos en euros, resulta que son 4,5 millones de euros. ¿Qué es lo relevante? Lo relevante es lo que me cuesta en euros, ¿verdad? Fijaos qué ha pasado. Simplemente por ir a comprar a China más barato, a mitad de precio, el nivel de existencias en el balance de la empresa se ha multiplicado por 3,2.
ha aumentado un 220%. ¿Qué tal? Entre mal y muy mal, lo siguiente. ¿Por qué? Porque sí que sabemos que mantener el inventario en los almacenes tiene un coste brutal. Un coste, número uno, financiero, no menor, y después un coste no financiero de obsolescencia, de robos, de calentar el almacén, de metros cúbicos, ¿se ve? Y todo eso es dinero que va a la cuenta de resultados también. Pero va de forma indirecta, a través del balance. Pero aquí veis un ejemplo que ilustra bien dónde está la parte negativa de la balanza en el caso de ir a comprar a China. ¿Se ve? ¿Estoy diciendo que no hay que ir a comprar a China? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay que poner los dos platos de la balanza con el peso adecuado para hacer bien las cuentas. ¿Se ve? ¿Qué le pasó? Os traigo el ejemplo de una empresa americana que se llama Highlight Blocks, que se fue en 2005, se fue a China y al tiempo el CEO reflexionaba de esta manera. Decía, oye, nos fuimos a China y resulta que la cadena de suministro se volvió compleja, la gestión de inventarios complicada y el forecasting, es decir, el pronóstico de la demanda, aquello, la bola de cristal estaba empañada, nadie veía nada, ¿verdad? Porque había aumentado mucho el lead time, y esto es lo que pasa cuando aumenta el lead time. En este caso, además, tuvo mala suerte porque el precio del combustible del barco subió inmensamente, y ¿esto qué hizo? Que los costes por menos pago de la pieza habían bajado, pero por otro lado subieron mucho más, ¿no? Con lo cual los ahorros ya dejaban de estar tan claros. Y continúa hablando y dice que enormes inventarios, fluctuaciones de demanda, resumen que hizo esta empresa, se volvió a Estados Unidos. Y esto está pasando. En los últimos, también está subiendo la mano de obra, ¿verdad?, en China, y está pasando que muchas empresas están volviendo, no necesariamente a Estados Unidos, pero sí al norte de México, por ejemplo, ¿no? Por este efecto. Y es un efecto indirecto. No es a través de la cuenta de resultados, sino que es a través del balance de situación de la empresa. Para resumir este tercer ejemplo, este tercer punto, nosotros tomamos decisiones aquí, en el ámbito operativo de la empresa. Normalmente miramos solo qué pasa en la cuenta de resultados y quizá en los ratios, el ROA y todos estos que nos contaban en el cole o donde sea, ¿verdad? Pero hay mucho más. Al final lo relevante que es el valor creado para el accionista. ¿Y cómo se llega ahí? A veces nos cuentan, ¿verdad?, los financieros que tenemos que descontar los flujos futuros a una tasa adecuada que depende del riesgo. ¿Sí? Y además metemos en la foto qué pasa con el balance, qué pasa con el nivel de inventarios. Eso lo tenemos aquí. Y lo que pasa con el nivel de inventarios es que no tiene un impacto directo sobre el valor para el accionista, sino que es indirecto, a través o de los flujos o a través del riesgo. ¿Sí? Y podríamos entrar en cada uno, pero no tenemos tiempo. No tenemos tiempo hoy, ¿no? Entonces, al final, ¿qué pasa? Aquí tenemos la cuenta de resultados, aquí tenemos el balance y aquí tenemos el estado de flujos de caja. Los tres estados contables. El estado de flujos de caja, ¿por qué? Porque tiene un impacto en la liquidez, que está directamente relacionada con el riesgo. Entonces, no podemos ir con una mente, vamos a decir, estrecha, mirando solo qué sucede con el beneficio neto. Todo el mundo sabe valorar los ahorros. Es fácil, incluso aunque sea después de impuestos, es fácil. Pero ¿qué pasa con los cambios en el balance? ¿Qué pasa con los cambios en el estado de flujos de caja? Ya no es nada intuitivo. ¿Sí? Pero es un ejercicio necesario y que hay que hacer. Cuarto y último ejemplo, y no sé... Hablamos de colaborar con otros eslabones de la cadena de suministro, en este caso con los proveedores. Imaginemos que el árbol de Navidad ya no lo compramos directamente pagando tres, sino que ahora vamos a meter un intermediario, metemos un importador en medio, y a él le vamos a comprar a 6, ¿se ve? Y a su vez, el importador lo compra a 3 al fabricante, pero ahora nosotros compramos a 6, no a 3. ¿Cuánto tenemos que comprar nosotros, el minorista, para maximizar el beneficio? ¿Cuánto tenemos que comprar? Si comprábamos a 3, era 116. Pero ahora, ¿cuánto compramos al importador?
compramos a 6, ¿verdad? Con lo cual, ¿cuánto compraremos? En vez de 116, compraremos 92. Muy bien, buena memoria. 24 unidades menos. ¿Qué impacto tiene esto? Ahora sí miramos la cuenta de resultados. Fijaos, si compramos 92 unidades, ganamos 285 y el importador gana 276. En total, 561. ¿Por qué ponemos una carita triste? Porque mirad el otro escenario. ¿Qué habría pasado si en vez de 92 hubiéramos comprado 112? Pues lo que pasa es esto, 116, perdón. Lo que pasa es esto, que en total, entre los dos, ganaríamos más. 598 en vez de 561. Entonces, ¿qué es mejor para la cadena, para la suma de los dos? Es mejor el segundo escenario. ¿Pero quién decide? ¿Decide él? El minorista es quien decide, ¿no? ¿Y el minorista qué tal le va en el segundo escenario? Pues mira, en este escenario gana 285 y ahora gana 250. ¿Qué va a hacer el minorista? ¿Cuánto va a pedir? Va a pedir 92. Entonces, todos enfadados. Menos el minorista, porque él gana más. ¿Sí? En este escenario, fíjate, está triste, no, triste al cuadrado. ¿Sí? Está porque dice, oye, encima se lo está llevando todo el importador, que gana 348 en vez de 276. Entonces la pregunta es, oye, ¿hay forma de articular contratos que hagan que yo, minorista, actuando egoístamente, es decir, para maximizar mi propio beneficio, llegue a un escenario cercano al menos a este, en el que todos ganemos 598, pero los dos jugadores estemos contentos? Y si traigo el ejemplo aquí, es que la respuesta es obvia, ¿verdad? Y la pregunta es retórica, porque la respuesta es que sí. Entonces la pregunta es, oye, ¿cómo hacemos esto? Una reflexión más, antes de decir cómo, es ¿qué le pasa a la sociedad? Si compro 92, el nivel de servicio, podéis calcular, es del 40%. ¿Por qué? Menos del 50%, porque compro menos de la media. 40%. Si compro 116, el nivel de servicio es 70%. ¿En qué escenario están los usuarios más satisfechos? ¿En el primero o en el segundo? En el segundo, ¿verdad? Sale el nuevo iPhone 16 y ¿qué pasa? Si vas a la tienda el primer día y no hay, pues que te frustras, sin problemas del primer mundo, no está el iPhone 16. Bueno, ¿cómo se puede resolver esto? Pues para resolver un problema hay que saber por qué nos pasa. ¿Cuál es el problema de fondo aquí? El problema de fondo es que no se comparte el riesgo. Todo el riesgo lo tiene el minorista. El importador se fuma un puro. No he pedido, no fabrico. Mientras que el minorista tiene que arriesgar. ¿Cuántos árboles voy a comprar? Y es una lotería. Entonces, la pregunta es, ¿cómo compartir el riesgo? Y una forma de hacer, bueno, os pongo ahí varias formas. Hay varias formas. Una es recomprar los excedentes, que vamos a analizarla rápidamente. Tú no te preocupes, yo te doy producto y si no lo vendes, te lo recompro. ¿Sí? Eso sí, te lo voy a vender a otro precio para que no sufras. ¿Cómo se hace esto? Bueno, este es el ejemplo que decíamos que al minorista no le gustaba porque ganaba menos que en el escenario inicial. Pero veamos en este otro escenario, donde compramos 116, que es bueno para todos, pero además cambiamos los parámetros de compra y añadimos un parámetro de recompra de tal manera que los dos eslabones sonríen ahora. ¿Sí? Entonces, ¿qué prefiere el que decide? ¿El escenario anterior, 285, o el nuevo, con opción de recompra? Prefiere el nuevo, porque gana más. Con lo cual, ¿cuánto va a pedir el minorista? Va a pedir 116. ¿Y cuál es el beneficio global de la cadena? Pues mira, justo 598. Lo mismo que si fuera una cadena integrada. ¿Sí? Lo mismo que si compráramos a 3. Entonces, fijaos, de qué forma tan elegante. Y estos son contratos, esto es derecho mercantil. ¿Sí? Estamos consiguiendo llegar a óptimos globales resolviendo un problema de óptimos locales, lo cual es siempre difícil, pero en ocasiones como esta es posible. ¿Listo? Bueno, pues con esto termino las cuatro pinceladas que os iba a dar. Algunas reflexiones para ir terminando. Todo lo que hemos visto se refiere a resolver equilibrios, trade-offs, no sé cómo decir en español porque no existe, equilibrios entre dos platos de una balanza, todo. Hay algunos del ámbito financiero, como que es mejor ser rentable o tener liquidez. Hay algunos del ámbito operativo, que es mejor
tener mucho inventario o mucha capacidad. Puedo adelantar inventario o tener mucha capacidad para ser flexible cuando llega la demanda. ¿Qué es mejor? ¿Ser barato? ¿Tener poco inventario en el balance? ¿O dar buen nivel de servicio? No puedo tener todo a la vez. No puedo tener todo a la vez. Entonces son equilibrios que hay que ir resolviendo. Este está en la intersección de las finanzas y operaciones. Entonces todo lo que hacemos en el mundo de la cadena de suministro se refiere a resolver equilibrios. Puede ser dentro de la firma o puede ser también con los clientes y con los proveedores, más allá de la firma, ¿sí? Por ejemplo, podemos elegir competir, colaborar o algo en el medio, que los ingleses llaman co-opetition, que no es ni competir ni cooperar, sino algo en el medio. Cuando hablamos de los proveedores, ¿qué podemos hacer? Trabajar con ellos, bueno, antes de eso, exprimirlos para que nos vendan más barato sin más, o trabajar con ellos para reducir el coste de toda la cadena. Exprimirlos para reducir el precio al que compramos o trabajar con ellos para que el coste, no el precio, el coste sea menor. Y de esa manera todos ganemos. Y pensad, no sé, General Motors, Toyota, son los dos paradigmas en el sector automoción, ¿no? General Motors desde los tiempos de López de Rey Ortúa, ¿verdad? Reducen el precio o vete. Caso de Toyota, que incluso tiene 15% en el accionariado de sus proveedores. Al final, ¿qué tenemos? El mundo de la cadena de suministro es complejo, tiene 3 dimensiones triples. Las dimensiones son los flujos, que hemos visto que hay productos, información, dinero, los eslabones de la cadena, que vemos que está la empresa, con sus proveedores, con sus clientes, y vemos también que hay una dimensión, 3 dimensiones a tener en cuenta, ¿no? El espacio, donde tengo las cosas, el tiempo, cuando pongo pedidos, cuando recibo, y luego los productos físicos, ¿sí? Entonces, esas 3 dimensiones triples. A mí me recuerda esto de las 3 dimensiones triples a la cosa esta, ¿verdad? El cubo de Rubik, donde tienes 3 dimensiones, cada una por 3, ¿no? Entonces, puede ser una imagen que nos puede ayudar a recordar